Hola, soy Hugo de Singular Green y hoy vamos a ver cuándo es la mejor época para instalar un jardín vertical y cómo le afecta al frío. Como podréis imaginar, la mejor época para plantar un jardín vertical es la mejor época que hay para plantar las plantas en cualquier tipo de jardín, es decir, en primavera. Cuando nosotros colocamos las plantas en primavera en un jardín vertical o en un jardín ordinario o incluso en una cubierta vegetal, las plantas están en su mejor momento vegetativo, es cuando más están creciendo, es cuando más están desarrollándose y es cuando empieza a entrar el buen tiempo que acompaña a este crecimiento. Entonces, la mejor época, la mejor situación del año para plantar un jardín vertical, lógicamente, siempre va a ser primavera. Una vez que hemos definido cuál es la mejor situación, lógicamente querréis saber cuál es la peor situación. Pues la peor es lo opuesto completamente, pues que viene a ser el invierno. ¿Qué ocurre en invierno? Que hay muchas plantas que entran en parada vegetativa por el frío y muchas veces pueden sufrir en el proceso de trasplante, sobre todo daños en la raíz por frío en la raíz, que es lo que ocasiona que estas plantas se mueran. Es por eso que la época en la que menos recomendamos instalar un jardín vertical es en invierno, por los posibles daños que pueden sufrir las plantas en el trasplante y porque además las plantas, cuando las tenemos puestas en el jardín vertical, tienen esta parada por frío que hace que vayan a crecer menos durante esta época y que vayamos a tener durante más tiempo el jardín con una apariencia de recién implantado. Entonces es mejor a veces esperarse un poco y tener este jardín vertical en primavera, cuando ya empezamos a ver que el tiempo empieza a cambiar, que ponerlo en invierno cuando tenemos un frío más importante. Otro dato a tener en cuenta cuando vamos de cara a invierno va a ser también la disponibilidad de la planta en el vivero. Hay muchos viveros que para época de invierno lo que empiezan a hacer es ya producir la planta que van a tener disponible en primavera, porque es cuando tienen mayor demanda. ¿Qué ocurre en estos casos? Que la planta que vamos a tener disponible en vivero normalmente va a ser menor cantidad de variedades, menores especies, porque van a ser restos, por decirlo de una manera, de todo lo que se haya ido acumulando durante el año, y además la planta que tengamos disponible va a ser normalmente de menor tamaño, porque es la planta que el viverista está preparando ya para la campaña de primavera. Entonces este factor también hay que tenerlo en cuenta, porque vamos a colocar planta un poquito más pequeña, vamos a colocar también menor cantidad de especies, o vamos a tener menor cantidad de especies en nuestro disponible de los viveros con los que trabajemos, y puede suponer un problema para según qué clientes. Entonces, a la hora de plantear un jardín vertical en invierno, es importante también que antes de preparar el diseño tengáis disponible la vegetación que vamos a encontrar, las especies que vamos a tener disponibles en los viveros con los que trabajamos, para poder plantearle al cliente realmente un listado de especies disponible, efectivo, en vivero de manera real. ¿Cuál es el problema más gordo que tenemos en los jardines verticales en invierno? Independientemente de que sean de nueva implantación o que ya estén crecidos. El problema que tenemos normalmente es que podemos tener congelación de la vegetación. ¿Qué ocurre? Todos sabéis que tenemos plantas en prácticamente todos los espacios del planeta, ¿no? O sea, todos los espacios fríos tienen planta. Normalmente este tipo de vegetación que está en espacios fríos pues suele ser de hoja caduca para protegerse del frío precisamente. Cuando colocamos planta de hoja perenne en espacios donde tenemos frío, donde tenemos posibilidad de heladas, sobre todo de heladas largas en el tiempo, que se mantengan varias noches, ahí es donde realmente vamos a tener el problema en la jardinería vertical. ¿Qué ocurre en estos espacios en los que aparecen temporadas de frío un poquito más largas? Lo primero que nos suele pasar es que se nos congelan o se nos hielan, se nos dañan la parte aérea de la vegetación, es decir, las hojas. Lo primero en caerse y en sufrir daños son las hojas, la parte aérea de la vegetación. Esto puede suponer un problema para según qué especies, pero si el jardín está bien diseñado, vamos a ya haber elegido y haber colocado vegetación que soporte estos fríos, con lo que si la parte aérea se ve dañada va a ser solamente un problema visual, es decir, vamos a tener una época en la que el jardín va a perder la vegetación, va a aparecer que está dañado, que está seco, etcétera, pero va a estar vivo. Eso no es el problema real viene cuando el frío afecta a las raíces. Si lo que se nos congela en la planta o lo que se daña en la planta es el sistema radicular, es decir, si el frío ataca a las raíces, ahí es cuando realmente tenemos el problema, porque es cuando se mueren las plantas. Si las plantas pierden solamente las hojas porque se han congelado las hojas, esa planta seguirá viva, llegará mejor tiempo, rebrotará y la seguiremos teniendo en el jardín vertical. Si la planta lo que tiene afectada son las raíces, es el sistema radicular,
que es con lo que se sustenta la planta, entonces morirá. Si muere esa planta en el sistema de jardín vertical, significa que hemos hecho mal nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque uno de dos, o hemos elegido mal la planta o hemos elegido mal el sistema de jardín vertical. ¿Cómo resolvemos nosotros este problema de frío en los jardines verticales? Pues resolviendo y trabajando muy bien el primer planteamiento, es decir, haciendo muy buena selección vegetal, estudiando bien el clima donde vamos a instalar el jardín vertical, instalando la orientación, instalando los demás elementos que afectan a la selección de plantas de nuestro jardín vertical y, por supuesto, eligiendo bien el sistema de jardinería vertical. En nuestro caso, antes trabajábamos con un sistema de fieltro. ¿Qué ocurre con un sistema de fieltro o con todos los sistemas de fieltro en el momento que hay frío? Y cuando hablo por frío me refiero al frío que podemos tener en Madrid. A partir del frío que podemos tener en Madrid, los sistemas de fieltro ya empiezan a presentar problemas de congelación de raíces y por tanto de muerte de plantas. Estos sistemas de fieltro tienen un espesor muy bajo. El fieltro, el sustrato en el que están creciendo y tejidas todas las raíces de nuestras plantas, tiene un espesor muy bajo, de apenas medio centímetro en el mejor de los casos. ¿Qué ocurre aquí? Que ese sustrato, ese fieltro, se congela y por tanto se congelan también las raíces. Aunque lo mantengamos con riego, aunque lo protejamos de cierta manera, al final en heladas prolongadas, sobre todo cuando tenemos 2, 3, 4 noches de frío intenso, ahí vamos a tener muerte de sistema radicular, vamos a tener muerte de planta. Para solucionar esto nosotros cambiamos nuestro sustrato de fieltro por nuestro sustrato que utilizamos actualmente de lana de roca. Esta lana de roca con 4 centímetros de espesor ya nos da una capacidad de protección suficiente para el sistema radicular, de forma que en el caso de que tengamos frío suficiente como heladas o prolongadas y demás, el sistema radicular va a estar protegido, va a estar aislado del frío exterior. Aquí lo que hacemos además es que podemos mantener el riego dentro de nuestro sustrato de lana de roca, y este circular del agua va a hacer también que evite congelaciones en el mismo sustrato. Entonces, este segundo problema que tenemos de congelación del sustrato se soluciona mediante la utilización de sustratos aptos para climas fríos. Para que os hagáis una idea, este sustrato de lana de roca de 4 centímetros lo tenemos instalado en Madrid sin ningún problema. Nos sobrevivieron los jardines verticales a las heladas que tuvimos hace 2 años en Madrid. Y además tenemos también jardines instalados en situaciones tan frías como puede ser Vitoria, que si conocéis Vitoria sabréis el clima que tenemos en invierno en Vitoria, y los jardines verticales que tenemos instalados en Vitoria en exterior están funcionando sin ningún problema y sobreviviendo perfectamente a las heladas que se están dando en este clima. Así que, como os digo, para prever los problemas que nos pueda ocasionar el frío en nuestros jardines verticales, seleccionar muy bien las especies y elegir un sistema de jardinería vertical que soporte las heladas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis cómo funciona esto de YouTube, danos un poquito de cariño, suscribiros, campanita, etcétera, etcétera, escribirnos vuestros comentarios, decirnos qué os parece el vídeo, comentarnos si habéis tenido problemas o conocéis jardines que hayan tenido problemas con frío, y os echamos una mano y lo vemos todos aquí en conjunto. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.